el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Qué buen equipo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos de un gran equipo, ¿eh? Claudio Mardones con ustedes. ¿Cómo les va? Ahí está el señor Leo Fredes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está anda? Leo? ¿Cómo estás, Leo? Bien, bien, muy Bien, bien. bueno, Sí. bueno. ¿Cómo Estaba esperando, no, porque quería charlar con ustedes particularmente el tema de la movilidad, ¿no? El tema de la fórmula, atado al salario, atado a la recaudación, en una coyuntura muy particular, ¿no? ¿Cómo lo ves? 2021. No, Porque se aplicaría en marzo ya esta empezaría fórmula. a aplicar desde marzo. Ya quedó un poco resuelto el tema del encaje, que es lo mismo que había pasado en 2017-2018, cuando Cambiemos en aquel momento sacó su fórmula y había dificultades con el salto, porque había pasado de ser trimestral a ser semestral, y ahora nuevamente... No, pasó a trimestral. Pasó de semestral a trimestral. Claro, y ahora pasó ahora está trimestral, sigue trimestral. Claro, y ahora va a seguir... Cristina cada 6, claro. Macri cada 3. Sí. Recién lo decía Casareto, como fue una economía muy inflacionaria, entonces lo tuvieron que hacer cada 3. Claro. Y ahora iría cada 3 otra vez. Cada 3, pero tenés el salto del cambio de análisis, digamos, sí, señor. de dónde sale el número. Sí. Así que ahí hay que ver, y se sigue conversando con el sector del medio, digamos, esos 22 o 23 diputados, que son los que le tienen que facilitar al oficialismo la posibilidad de aprobar la ley, porque Juntos por el Cambio está muy abroquelado en la negativa. Ajá. ¿Y negativa por qué, Claudio? Bueno, porque... Para que se ate a la inflación y no tanto... Sí, porque consideran... Hay un componente político y un componente económico. El componente político tiene que ver claramente con plantear una posición y poder, en parte, recordarle al oficialismo el rol que tuvo cuando Juntos por el Cambio, siendo oficialismo, llevó adelante un proceso de reforma jubilatoria que fue muy resistido. Esa es una cuestión, digamos, que está vinculada a lo que podría decir, bueno, buscar medir con la misma vara ese componente político. Y respecto al componente económico, que es el que entiendo que a veces es mucho más difícil de argumentar, tiene que ver con que consideran de que esta fórmula, así como está planteada, no le gana a la inflación. Bueno, ahí empieza otra vez otra discusión también de alto carácter político, porque el oficialismo le recuerda a la actual oposición que durante los 4 años de la administración de Mauricio Macri, el ingreso de la clase pasiva se cayó a pedazos. Entonces dicen, bueno, ¿cómo se puede buscar una comparación en este momento respecto a ganarle honor a inflación cuando el ingreso de los jubilados y las jubiladas durante los últimos 4 años se vio duramente castigado? Yo imagino, y ahí estamos en esa discusión. Al diputado Suárez Lastra, pero digo, cuanto menos empleo formal tengas, menos aporte vas a tener. Bueno, y eso hoy... ¿Viste? Es que ese es uno de los componentes, además, que estuvieron cruzándose entre oficialismo y oposición durante el extenso trabajo de la comisión bicameral. Suárez Lastra, Eduardo Serenalini y equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Eduardo. Un gusto. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Es importante el componente salarial, importante el componente recaudatorio, importante la inflación. Bueno, en definitiva, en la marcha de la economía, ¿no? Para ver que funcionen las fórmulas. Sí, yo creo que al margen de, venía siguiendo lo que estaban comentando ustedes, al margen de las distintas fórmulas de ajuste que se había propuesto un ajuste cada 6 meses y luego se corrigió a 3, que nosotros sostenemos el tema de la inflación porque es el resguardo para la no pérdida del poder adquisitivo contra este otro sistema que es sobre la base de la recaudación y el índice salarial, que no garantiza el resguardo frente al deterioro del salario. Pero al margen de todo, yo hago una observación más de carácter general y tiene que ver con la oposición. No es revancha por las piedras, porque nos decían mata jubilados, por las cosas por la brutalidad con que ejerció la oposición su papel frente a la reforma del método de ajuste del gobierno anterior, sino básicamente porque lo que entendemos y venimos reclamando, y sobre todo
teniendo en cuenta que el gobierno había anunciado un aumento inmediato del 20%, que el tema era facilísimo, que inmediatamente iban a resolver el problema de los jubilados aumentando el 20%, etcétera. Lo que está faltando es un plan económico, y frente a la falta de ese plan económico general, diciendo, bueno, tenemos un déficit, una situación de caída de ingresos, una situación de aumento de gastos, una comisión bicameral que se supone que tiene que ir en un estudio más a fondo acerca del régimen previsional, ir a buscar niveles de recaudación en una economía informal que desfinancia al sector público y que genera enormes problemas en la economía, no solamente al sistema previsional, sino a la economía en su conjunto. Más señales claras de un plan económico que se resiste el gobierno a hacer, y mientras tanto apelan a un ajuste sobre los jubilados, porque el dato real que nosotros hemos visto y que muchos de los diputados de nuestro partido, y sobre todo Cacase, que es el que más ha estudiado el tema, han hecho cálculos muy ajustados de que hay un ahorro de 100.000 millones de pesos en este cambio que propone. O sea, es la idea de un ajuste fiscal contra las jubilaciones. Y me parece que en el marco de una política económica inexistente, donde no se dice, bueno, acá vamos a ajustar, acá vamos a generar mayor nivel de recaudación, nos parece que es invotable esto. Nosotros le reclamamos al gobierno que se haga cargo de la dificultad, de la fragilidad, y que empiece a esgrimir, a compartir un plan económico con una prioridad de gastos, en qué se gasta, en qué se baja, y no estas cositas sueltas, muchas contradictorias entre sí, aumento del gasto por un lado, ahorro con los jubilados por el otro, que nos parece que no es posible acompañarlo. Y no solamente a nosotros, hay mucho el bloque federal, son muchas fuerzas del espacio opositor que no estamos dispuestos a acompañar esta improvisación. Diputado Suárez Lastra, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Precisamente sobre eso le quería preguntar, con respecto a la proyección de lo que puede ser el tratamiento en el recinto, porque hay dudas con respecto a la cantidad de votos que puede sumar el oficialismo para poder transformarlo en ley. He tenido la oportunidad de poder hablar con distintos miembros de los pequeños bloques provinciales y bueno, tal como usted nos cuenta, han anticipado las críticas y su oposición. ¿Cree usted realmente que el oficialismo va a contar con los votos para poder transformarlo en ley antes de final de año? Es probable, pero van a estar muy justitos y nosotros no le vamos a facilitar nada. Y no se lo vamos a facilitar nada, reitero, no por un sentido de revancha o de reproche, sino como una forma de reclamar, bueno, a ver, no avanzamos en esto, barajemos y demos de vuelta, queremos un plan económico, queremos un plan de racionalización del gasto que sea sensato, que proteja a los sectores de menores recursos, queremos ver por dónde aumentan los recursos en forma sensata y razonable, lo que hacen las sociedades frente a las emergencias. Que hay un gobierno que dice este es el camino, por acá vamos, acá ahorramos, acá aumentamos más, y no que un día te inventa una ley, otro día te sacan otra, que se desestimula la actividad productiva, se estimula la inversión, se contradicen permanentemente. Entonces, no estamos para decir... ¿Eso bueno, no se discutió en el acompañemos. presupuesto, Facundo? ¿No se discutió en el presupuesto? ¿No se discutió con el presupuesto todo esto que usted está puntualizando? El presupuesto fue una cosa que de la noche a la mañana, en 48 horas, le metieron 40 artículos con un impuesto del gasto, con un aumento del gasto tremendo. El presidente está vetando algunas de las normas, digamos. No fue una cosa... nosotros, es más, le reclamamos en el presupuesto eso. Aparte, se saca el presupuesto por un lado, después viene el impuesto a las grandes fortunas, que no estaba concebido en el presupuesto, ni tenido en cuenta, digamos. No se puede manejar un país en crisis con la fragilidad de la situación económica que tiene sin que haya una propuesta de política económica articulada que se convoque a la oposición, a los sectores productivos, a los sectores del trabajo, como hicieron todas las sociedades para salir adelante cuando se encuentran en estas dificultades. Por eso nosotros decimos, nosotros no estamos tirando piedras diciendo insensatos mataviejos. Decimos, no, paremos la mano, así no, con este esquema no, con esta forma no, bajen un plan general, demuestren la consistencia, ábranlo, conversémoslo con los sectores productivos, empresarios, trabajadores, plan de aumento de la recaudación. Y el gobierno sigue tirando medidas de a una sin dar señales claras, y las pocas señales que da
son antiempresa, antiinversión, las demoras en la ley de economía del conocimiento, bueno, toda una serie de situaciones que, bueno, por algo en el listado del Banco Mundial estamos los peores calificados en el apoyo a los negocios, a las empresas, en el desarrollo de la economía de su propio país. Suárez Lastra, ¿cómo le va? Leonardo Fredes los saluda. Usted decía, no le van a facilitar al oficialismo la aprobación de esta ley. Ahora, se vio en las votaciones de presupuesto y en el traspaso en lo que tiene que ver con el traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires, que un par de radicales, 3 o 4 jujeños, correntinos, terminaron acompañando al oficialismo. ¿Se podría dar el mismo escenario en esta votación? Esperamos que no. Esto pasó en el presupuesto, en lo de la ciudad, hubo un par de ausencias, no de votos sí. En el sentido del gobierno, que es distinto. Nosotros estamos en un proceso de discusión porque entendemos la fragilidad y la extorsión que le genera el gobierno nacional a algunos gobiernos provinciales del radicalismo y, bueno, la tremenda apretada a la ciudad de Buenos Aires, que significa la extracción de recursos por más de un punto en la coparticipación, 1,5 puntos de coparticipación. Pero nosotros estamos muy atentos a eso y en la procura de que un diálogo político haga que estas cosas que tuvo el kirchnerismo en otra oportunidad de ir cooptando y extorsionando a los opositores sean reemplazadas por un diálogo sensato, maduro. La oposición tendría disposición a acompañar un esfuerzo de la sociedad argentina en su conjunto si hubiera reglas claras, lealtad y precisión por parte del gobierno, y no vemos ninguna de esas cosas. Apareció aquí ya finalizando el 2020 el tema de las PASO. ¿Suspender las PASO o no suspenderlas? Cuénteme. Bueno, es otro tema de falta de claridad. Nuestra Constitución, a partir del 94, reconoce el régimen de partidos políticos. Se establece que es una cuestión de buena política, que no se reforman los métodos electorales, las características, las reglas del juego en un año electoral. Diciembre del año anterior a las elecciones, cuando las primeras primarias deberían estar empezando a desarrollarse alrededor del mes de marzo, marzo, abril, mayo, da la sensación de un apuro. El gobierno no se hace cargo de esto, se lo ponen algunos diputados y algunos gobernadores. No hay una reunión del Ministerio del Interior dialogando con las fuerzas políticas cuáles son los problemas mayores que tiene la PASO, cómo se resuelven. Hay un estilo de conducción atropellada, sin hacerse cargo ni dar explicaciones consistentes a la población, que nos parecen absolutamente inconvenientes. Nosotros vamos a resistir esta modificación de las PASO absolutamente porque cambia las reglas del juego. Lo que sí estamos dispuestos es a conversar algunas morigeraciones en el gasto y algunas modificaciones que, sin alterar el espíritu de la posibilidad de la competencia que las PASO implican, puedan llegar a desarrollarse. Pero por ahora no hubo ninguna propuesta seria, consistente de mesa de diálogo del gobierno en este sentido. Diputado, es cierto que es una regla no escrita avanzar en reformas del sistema electoral en años electorales, ¿no? Pero si nos ponemos a revisar un poco lo que han sido los últimos años, tanto del oficialismo como de la oposición, han habido proyectos para suspenderlas, para cambiarlas, presentadas en años electorales y en años no electorales. Uno de ellos, que no ha perdido estado parlamentario, es el que presentó usted, precisamente planteando una serie de cambios y su supresión. Quería preguntarle cómo se enmarca su proyecto en el marco de que una colega suya ahora propone otro que busca precisamente prohibir ese tipo de cambios, aplicar la boleta única de papel y trasladar las primarias a septiembre. ¿Cómo lo están viendo en el bloque y cuál es su posición respecto a su proyecto original? Bueno, yo mantengo la misma. Mi proyecto original lo presenté un par de meses después de las PASO últimas, que habían demostrado ser un gasto absolutamente innecesario, sobre todo en aquellos lugares donde no hubo competencia. Hubo muy pocos lugares donde hubo competencia y hubo pasos con lista única, lo que convirtió a las PASO en una encuesta. Ahora, yo presenté eso unos meses después, hace más de un año. Por eso digo, el momento, y jamás tuvo consideración, no fue tratado en comisión, no se le dio un minuto de tiempo a las iniciativas de este tipo, no formó parte de la agenda del gobierno.
Entonces, sorprendiendo esto con una especulación de conveniencia sobre el borde de las elecciones, eso es lo que nos parece absolutamente inviable e inaceptable. El diálogo político, la franqueza y después del diálogo la posibilidad de los acuerdos son la forma de la democracia. El problema es que estamos con un gobierno que no dialoga, habla del diálogo, pero no dialoga, no hay diálogo entre el gobierno y la oposición. Y eso es muy malo siempre, pero es mucho más malo en momentos de enorme fragilidad, en momentos en los cuales estamos muy mal, donde la economía argentina tiene las peores performances en el mundo, donde el régimen sanitario tiene las peores performances en el mundo. Estamos en un momento muy malo y muy complicado y tenemos un gobierno que atropella, que hace oportunismo, que no dialoga y no convoca a los sectores. El ministro de Salud vino acá por el tema de la interrupción del embarazo, de la despenalización y la legalización del aborto. No vino a una sola de las convocatorias para ver en la Comisión de Salud la política con relación a las vacunas, la política con relación al COVID, las contradicciones, las diferencias de criterio que tuvieron, las diferencias de criterio que existen en las provincias, la falta de entendimiento del país federal y sus distintas situaciones. Hubo montones de pedidos de informe y jamás aparecieron sobre el Congreso. Entonces, para dar sesiones informativas donde en una sesión telemática un ministro haga una conferencia acerca de lo que está haciendo, hemos tenido más presencias que jamás. Ahora, en los temas donde hay opiniones distintas, donde hay observaciones, donde hay críticas, en general no han aparecido. Entiendo. El canciller no vino jamás a explicar las contradicciones de política exterior de la Argentina con relación al tema de Venezuela. Jamás vino, lo citamos 20 veces, nunca vinieron, ni siquiera vino a hablar sobre los varados, pero sobre temas importantísimos del posicionamiento internacional de Argentina, no están dialogando. Gracias, diputado Suárez Lastra, por su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, muchas Gracias, gracias. Gracias. Va a ser discutido, Sí, Leo, va a ser ¿no? muy discutido El tema, el tema este. digo, en principio, el tema de la movilidad va a ser muy discutido. Muy discutido, ¿no? Totalmente. Sí, ¿no? Absolutamente, sí, pienso que sí. Pienso que sí, que tal como decía Leo en su pregunta, entiendo que la gran pregunta es cierto, Juntos por el Cambio va a tratar de mantenerse en forma monolítica para oponerse, pero es cierto que del mismo modo como pasó con el presupuesto, a veces algunas negociaciones con algunos gobernadores del radicalismo posibilitan los votos que a veces necesita el oficialismo. A ver, y en ambos casos, porque yo quiero creer que en el fondo nadie va a pensar mal en relación a los jubilados, por querer perjudicarlos, ¿o sí? No, yo entiendo. No, hay algo que se repite en oficialismo y oposición para la mayoría de los periodistas que han cubierto el Poder Ejecutivo, que muchas veces uno escucha el mismo argumento de que el sistema jubilatorio es inviable. Claro. Entiendo que, digamos, parte de eso es lo que se ha podido escuchar durante 17 reuniones de la Comisión Bicameral. Muchas veces lo cierto es que esa diferencia de criterio para ver cómo enfocar la situación de los jubilados y cómo financiarlo, a veces se encuentra con el espejo incómodo de la necesidad de evitar de que haya más jubilados que caigan en la pobreza. Y en este caso, la expectativa en relación a la economía en los próximos meses, el próximo año. Es que eso también tiene que ver con lo que ya incluso también había planteado el Ejecutivo, porque ahí hay una cuestión que está vinculada con la expectativa de un rebote que permita tener otro impacto Insisto, diferente. no es solo expectativa oficialista, también es expectativa privada. Después lo que ocurra con inflación es otra, pero el rebote y que comience a crecer, eso ya es algo todo que... cruzado por la pandemia, que tampoco hay un pronóstico de cómo puede ser, no se puede hacer una proyección de cómo va a ser económicamente el año. Podría hacer una proyección en relación a lo que está ocurriendo en Europa. Bueno, por eso, mirando Europa, pero allá no tienen la vacuna todavía. Nosotros ya llegó puede la ser segunda ola sin la vacuna. Llegó Europa, acá va a llegar la segunda ola con la vacuna o con la vacuna que no va a ser media. la solución inmediata, por lo menos, pero parte de... ¿No, Claudio? Así es. Parte de, no es sencillo. Y en medio de esto, yo recuerdo que vos, Claudito, lo contabas cuando comenzábamos allá el año 2021, elecciones, qué pasará con las PASO. ¿Te acordás que vos lo venías? Bueno, acá está. Más o menos veía venir que se iban a poner sobre la mesa, ¿no? Sí, y en un momento... pasan dos cosas. Primero, las expectativas de los partidos políticos. Y segundo, que ya transitando el invierno, bueno,
continúa el debate, pero empiezan los preparativos para el cronograma electoral que ya está previsto. Algo que me quedé pensando de lo que preguntábamos al diputado Suárez Lastra. El Ejecutivo avanza igual con el cronograma como está previsto. La Cámara Nacional Electoral ya avanza con los preparativos. Hay una parte de los preparativos que comienzan exactamente un año antes. Es decir, que entre julio y agosto hay una parte de esos preparativos que ya comenzaron. La Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior ha mantenido reuniones virtuales con los apoderados de todos los partidos políticos. La Dirección Nacional Electoral mantiene el cronograma y así se lo he dicho a todos los apoderados. Lo que hay en pie es un equipo de especialistas convocado por la Cámara Nacional Electoral para poder analizar concretamente en caso de sostenerse la pandemia o para que no, hablan de la lista donde se unifique. Bueno, ahí surge otro la boleta, tema, la boleta única. Boleta papel única. Claro, para que tener menos personas en las escuelas, Así menos fiscales, exacto. etc. Y ahí vuelven a aparecer una serie de recomendaciones. Insisto, la Cámara Nacional Electoral ha firmado acordadas desde 2008 planteando la pertinencia de utilizar la boleta única de papel. Tenemos casos en donde la utilización de la boleta única de papel... Más motivos para llevar ahora se suma el componente epidemiológico y sanitario. Sí, bueno, mirá, no necesitas fiscales, a ver si me roban boleta, no, está todo en una. Y además lo sanitario. Por ejemplo. Bueno, pero el que hubiera complicado, perdón, no hubiera sido, no sé, en algunas provincias está en uso, es el voto electrónico, este tema de tocar la pantallita, la misma pantallita. No sé cómo se resolverá, porque eso era un avance, pero en situación de pandemia es un poco más complicado. Sí, señor. Porque es un único dispositivo que lo van tocando Tenés que todo. estar higienizando todo el tiempo. Exactamente. ¿no? Y el escrutinio, esa es la otra gran parte también. Totalmente, perdón. Saludamos a Carlos Selva, está en línea. ¿Qué tal, Carlos? Eduardo Serenellini y equipo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto. Buenas tardes para toda la mesa. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, Carlos, muy bien. Bueno, sí, se coló el tema PASO en medio de este fin del 2020, ya pensando en el 2021, diputado. Sí, personalmente, y esto ratifico personalmente, no es ni siquiera la posición de mi espacio o de mi bloque, estoy convencido de que sería prudente y razonable en base a los intereses de la sociedad suspenderlas por este único año, las PASO, ¿no? No estoy hablando de las elecciones. Creo que sería lo más razonable. Nosotros vamos a estar poniéndonos, si Dios quiere, y este tema que nos tiene a todos la incertidumbre, los resultados para empezar a encarar la pandemia de otra forma, van a hacer que un montón de variables que son anímicas, que son económicas, se empiecen a mover, y realmente creo que la sociedad va a estar muy abocada a eso, y sería prudente, me parece, no someterlas a una obligación donde no está dentro de las prioridades de ellos establecer una PASO, de que aparte particularmente por las características que han tenido las últimas PASO, ¿no? O sea que con esa expectativa que usted plantea de una economía en crecimiento, con rebote, marzo, abril, bienvenida a la fórmula para poder acompañar a los jubilados, atados a la recaudación y atados al salario. Por eso te digo, hoy es fácil atacarla la fórmula porque son presunciones y presunciones negativas. Los resultados que todos sabemos, o por lo menos tenemos la gran esperanza y estamos convencidos que las medidas que se han tomado desde el punto de vista macroeconómico van a consolidar la posición favorable a este tema, pero por sobre todas las cosas van a ir consolidando un sistema de la fórmula previsional que tenga viabilidad en el tiempo. Ojalá podamos ir mejorando. Si el segundo paso será el blanqueo del trabajo en negro, va a contribuir favorablemente también. O sea, hay un montón de variables que tienen que ver con medidas donde nuestro gobierno por lo menos tiene en el eje y en la discusión el trabajo y la producción. Así que esos conexos, si lo podríamos llamar de esta forma, van a ser consecuencia de continuidad y coherencia en las acciones de medidas que se tomen, económicas, políticas, laborales y, por supuesto, desde el punto de vista productivo. Selva, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. En cuanto a las PASO,
hay un problema que por ahí en la provincia de Buenos Aires, que es la más grande electoralmente, se puede dar en algunos municipios. De hecho, se da donde todavía el Frente Renovador, al que usted pertenece, está diferenciado de los otros espacios que integran el Frente de Todos. Por ahí en la cúpula, aquí a nivel nacional, no tanto, pero en algunos municipios, sin ir más lejos, Tigre, están diferenciados los bloques de los consejos deliberantes. ¿Cómo se podría resolver esas situaciones si no hay paso? No, bueno, pero es lo que digo, el tema, estamos hablando de un sistema electoral sometido a las PASO, que no te olvides la obligatoriedad. El primer tema en discusión cuando yo te enfoco en la sociedad es un tema de la obligatoriedad de someter a la sociedad a opinar sobre un esquema partidario, digamos, en una coyuntura que yo creo que es totalmente adversa a las prioridades de la sociedad. Por supuesto, las PASO ordenan la política, no ordenan la vida institucional. Lo que ordena la vida institucional del país son las elecciones. Entonces, las PASO ordenan la política. Bueno, son opiniones, por supuesto, y digo, son muy personales estas. Y entonces podrían ser unas PAS, si no, digamos, se podrían hacer partidarias si se llegara a no acordar y hay espacios que no llegan a consensuar. Exactamente, y por eso también, y si no me falla bien la memoria, que normalmente ocurre, la provincia de Buenos Aires tiene la obligatoriedad de hacer las PASO si las hace el Estado Nacional. O sea, la provincia de Buenos Aires adhiere al sistema que establezca el Estado Nacional. Si nos ponemos de acuerdo en el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires tendría que buscar otra forma de dirimir las situaciones y por ahí, en ese sentido, favorece algo que yo creo que es importante, que alguna vez lo hicimos en comparación dijimos que si la célula básica de la sociedad son la familia, hay que fortalecer la familia. Si la célula de conformación de la política son los partidos, bueno, creo que hay que fortalecer los partidos. Y en este sentido, bueno, esta entró en el medio de la PASO y licuó todo lo que era partidario. Así que bueno, por eso digo, yo tengo opiniones muy particulares con respecto a las PASO, de la utilidad de las PASO, en función de lo que dice nuestra Constitución, ¿no? Pero más aún en este momento. Diputado Selva, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Justamente sobre eso le quería preguntar, porque el caso de la provincia de Buenos Aires tiene su propia ley para realizar las primarias y así pasa prácticamente con 10 provincias en todo el país. En el caso específico de la provincia de Buenos Aires, el oficialismo, el Frente de Todos, tiene dificultades en la legislatura y especialmente en el Senado para poder llegar a un acuerdo con Juntos por el Cambio, para poder sumarse a un eventual proceso de supresión de las PASO a nivel nacional. ¿Cómo cree, y como integrante del Frente de Todos, cómo cree que se podría avanzar en una síntesis posible para sortear ese obstáculo? Porque estamos hablando del principal distrito electoral de todo el país, que tiene una ley propia, como pasa en la ciudad de Buenos Aires, y que evidentemente nos va a poner en la discusión de cómo poder abordar una cosa con la otra y qué capacidad tienen las fuerzas políticas y especialmente el oficialismo para avanzar con ese cambio. Bueno, por eso te decía recién, si no me falla la memoria, la provincia de Buenos Aires tiene la obligatoriedad de hacer las PASO si el Estado Nacional no la suspende. Si el Estado Nacional la suspende, la provincia no está obligada a hacer las PASO. Así era lo que me acuerdo que cuando se discutió, no se discutió en profundidad porque era casi lineal de que íbamos a las PASO. Claro. Pero creo que está establecido de esa forma, esa interpretación es posible. Ahora, lógicamente, los problemas internos, bueno, falta conducción partidaria, digamos. Las PASO permitieron que determinadas fuerzas políticas que no tenían acuerdos en lo partidario armaban su propio frente y, bueno, omitían las PASO y terminábamos teniendo una oferta electoral diversificada con un montón de actores que tenían la misma pertenencia partidaria, no solamente usaban una boleta distinta. Yo soy muy crítico de las PASO, pero por eso no digo que sea objetivo cuando doy una reflexión. Tal vez ustedes necesitan a alguien que sea más pragmático. Yo tengo posiciones contrarias con respecto a eso. Claro, aparecen aquellos que dicen, bueno, los nuevitos que necesitamos las PASO, tenemos que tener la oportunidad de ingresar y de tener las puertitas como para poder, ¿no?, involucrarnos. Si no, quedamos siempre fuera y no tenemos forma de sumarnos, dicen ellos. Bueno, pero ahí tenés
muchos de los que defienden, mirá qué berenjenal me voy a meter, muchos de los que defienden el tema de las PASO son los que propician que no se termine esta ley que hemos votado, en la que se ha votado en la provincia, con el tema de los 2 mandatos. Yo era intendente y voté a favor de que los 2 mandatos fueran, solamente interpretando los mandatos como un periodo de 8 años. Bueno, hoy hay una discusión si son saludables, si no es saludable, y se discuta esto, y te aclaro que soy municipalista por excelencia. Y creo que esto también tendría que contribuir a la renovación de la dirigencia y poner esto en agenda de todos, para que realmente fortalecer la política. Yo creo que el debate que tenemos hoy es por fundadas razones de nuestros fracasos en la política, en muchísimos casos. La gente está descreída de la política. Y nosotros tenemos que empezar a demostrar, primero con actitudes propias de los políticos, de que realmente pretendemos ir avalando estamentos institucionales que fortalezcan no solamente la institucionalidad, sino que también saquemos que la prioridad somos nosotros, digamos, para decirlo, para no quedarme afuera. Entonces esas discusiones se están dando hoy y creo que tienen que ser mucho más profundas, mucho más abiertas, mucho más transparentes las discusiones, no tienen que ser elucubraciones ni ir por las sombras, pero creo que son leyes que hemos votado en algún momento y que, se deberían respetar. El próximo año va a ser difícil para las campañas, ¿no? Para acercarse a la gente, etcétera, si seguimos lamentablemente con la pandemia. Van a tener que hacer, convocar virtual. por Zoom, van a tener que, no sé, va a ser toda una situación también nueva, Carlos. Nueva y particularmente muy compleja de adecuación para el peronismo, y esto no va en desmedro de ninguna otra fuerza política, pero particularmente la esencia de la militancia es una militancia personal. Uno podría decir que está militando porque está organizando, está haciendo la logística necesaria para que los compañeros tengan acceso a la oferta electoral y demás. Más quedó congelado. Sí, igualmente, justo hablábamos justo. El caso de Selva, igualmente como fue intendente de Mercedes 8 años, como que se le hace un poco más fácil hacer campaña a alguien que estuvo a cargo. No solo en lo particular, decía, en general. Sí, por eso. Por ahí pero hay alguien de Ciudad de Buenos Aires, que es todo más impersonal. Claro, cuesta más. En una ciudad chica es más fácil por ahí. Sí. A ver, Carlos, si lo recuperamos. Ahí está. Sí, perfecto. Decía, esto es internet. Hablaba del peronismo. Pero por eso digo, el tema de la empatía con la sociedad, con la gente, es una característica de los que abrazamos el tema de la militancia como herramienta de contacto con la sociedad y también de formación a las problemáticas de la sociedad. La militancia hace eso y el contacto directo. Lo que vos bien decís, Eduardo, es un cambio que nos va a obligar, y también creo que la sociedad nos va a exigir también, que respetemos normas, y vamos a tener que ser ejemplo, obviamente, de las actitudes personales que tengamos. Así que sí, es un desafío, una incógnita para mí, cómo nos vamos a manejar el año que viene. Selva, lo saco un poquito de la discusión, que es muy interesante, por cierto, respecto al tema de las primarias, pero también quería preguntarle algo respecto a su rol como titular de la Biblioteca del Congreso, porque en un año tan particular como en un escenario de pandemia, la posibilidad del acceso a las bibliotecas ha sido un elemento vedado por razones sanitarias. Sin embargo, estamos hablando en el caso de la Biblioteca del Congreso de uno de los fondos más importantes que tiene el Estado Nacional en materia bibliográfica. Quería preguntarle cuál es el plan de trabajo que ustedes tienen para el año que viene, en donde hay un escenario de convivir o no convivir con la pandemia. Te agradezco la pregunta porque, mirá, en el día de antes de ayer terminamos un Zoom de uno de los convenios que hemos hecho de las bibliotecas de México, de Latinoamérica prácticamente, porque la Biblioteca del Congreso es la representante de IFLA. IFLA es el organismo que nuclea las bibliotecas del mundo, y la Biblioteca del Congreso de la Nación es la representante de IFLA para América Latina y el Caribe. Y dentro de las cosas que estamos haciendo, durante todo el proceso de pandemia, yo asumí la conducción en junio de este año, y lo primero que dije era que había que tratar de abrir la biblioteca fuera del núcleo histórico que
nutre de esa herramienta fundamental de acceso al conocimiento y las posibilidades de acceso a la cultura que es nuestra biblioteca, hacer un acercamiento a la sociedad. La verdad que todas las medidas que se tomaron para utilizar estos nuevos medios han sido contundentemente satisfactorios. Ha habido más de 3 millones de visitas en la página. En estos 6 meses que hemos puesto pautas, se abrieron todos los talleres culturales, se abrieron todos los libros de acceso a través de códigos QR, se hicieron talleres de educación, de cultura, de arte. La verdad que fue un año muy productivo desde la biblioteca, y te reitero, lo de que hicimos este último convenio que acabamos de firmar, se firmó en el año 2018, yo era integrante de la comisión, pero no era presidente, con la biblioteca del Congreso de México, y se estableció y lo pusimos plasmar este año, pudimos plasmar un trabajo, empezó este año un trabajo conjunto de legislación comparada del Congreso mexicano con el Congreso nuestro, y fíjate vos lo que son las paradojas, y no por casualidad creo que pasan las cosas. El tema donde ya hicimos la publicación y la presentamos hoy estamos a jueves, el día lunes presentamos esto en videoconferencia con México, con Perú, con Uruguay, con España, con una repercusión internacional impresionante, y se presentó el primer libro que publicamos, que lo publicó nuestra biblioteca, de la legislación comparada, y el tema, ¿sabés cuál fue? Medio ambiente. La ONU acaba de establecer, un día antes de que nosotros hiciéramos la reunión, pidiéndole a los países que adhieren a la Organización de Naciones Unidas la declaración de la emergencia en tema ambiental. Bueno, la Biblioteca de México y la Biblioteca de Argentina trabajaron durante 1 año y medio en un tema de medio ambiente, mirando toda la legislación comparada. Entonces, sinceramente ha sido muy útil el rol de la biblioteca en la pandemia. Te reitero, hubo más de 175.000 usuarios nuevos. No tengo las estadísticas, pero hay un informe de gestión que con gusto se los acercaré a ustedes. Realmente me hace sentir muy orgulloso del trabajo que hicieron los trabajadores y de toda la comisión administradora que nos ha dado la posibilidad de junto con esto ver lo que se va a venir. Y en esto sabes muy bien, hay un tema que es atractivo, que es el tema del bibliomóvil, con toda la estructura que eso conlleva. Bueno, este año no pudo salir a ningún lado, o sea que las demandas para el año que viene van a ser muy importantes, así que estamos haciendo un protocolo para establecer prioridades. No obstante esto, la biblioteca, a través de todo ese esquema de gestión, el día 14 de enero ya participa del tren sanitario que se va a establecer en Mar del Plata, formando parte de la estructura de la oferta que hace el tren de la salud. Ustedes se recordarán que se ha visto durante muchos años. Bueno, la biblioteca la primera aparición pública va a estar el día 14 en Mar del Plata, participando del tren sanitario. Gracias, diputado Selva, muy amable. No, por favor, un gusto, Eduardo. Gracias, muchísimas gracias. Ahí está, 3 millones de visitas. Sí, tal cual. 3 millones. Yo eso lo atribuyo también en la parte buena, si se puede decir, de esta pandemia, ¿no? La cantidad de gente que empezó a... Totalmente, sí. Debe haber ayudado mucho ese tema. Sí, seguro. Sí, exactamente. Sí. Así que, bueno, balance 2020 de la Cámara de Diputados. Positivo, negativo, creo que hay mucho de positivo, ¿no? Sí. Cantidad de sesiones, cantidad de leyes, cantidad de reuniones de comisión. Presencia de funcionarios, de ministros, que se dio a los mucho... expositores, sí, claro. Sí, no, y en la primera etapa se dio cuando se empezó con esto del Zoom, que se estaba probando y que todavía no se había implementado en las sesiones con el tema de las votaciones. Hubo semanas que vinieron 3 o 4 ministros y secretarios a exponer. Esto fue en abril y primeros días de mayo, antes del 13 de mayo que comenzó el sistema virtual. Desfilaron casi todos los ministros por las comisiones. Y esto sirvió para ir probando el sistema de conferencias virtuales. Y luego sí vinieran a las comisiones cuando se debatían temas puntuales. Incluso los horarios, ¿no, Claudio? Los horarios. O sea, viernes a determinadas horas. Cosas. Los horarios y la presencia, el nivel de asistencia a las reuniones de comisión. Terminar una comisión, ping, me voy a la otra. Totalmente. Claro, le dio una dinámica que antes la actividad legislativa estaba acotada desde el martes al mediodía, que llegaban los primeros diputados del interior, hasta el jueves al mediodía, que se iban para Aeroparque
que ya los que se iban para las provincias, Sí. entonces te quedaba... Perdías lunes, martes y lunes, medio mitad de martes, jueves claro, y viernes. Te exactamente. quedaba, Todo claro. eso se perdía de actividad legislativa, estaba todo muy compacto en martes a la Sí. tarde, miércoles y jueves a la mañana. Había comisiones que se superponían, son 45, no daban los horarios. Esto permitió que se amplíen los márgenes y que por ahí comisiones que tenían menos actividad pudieran tratar temas que por lo general quedaban olvidados, devorados por la gran Sí, agenda. sí. ¿Llegó para quedarse? Una parte parece que sí. Una parte Parece que sí, que tiene que ver con el funcionamiento remoto para las comisiones. Ah, ajá. Porque eso, tal Claro. como dice Leo, eso permite que los diputados puedan extender, los diputados y las diputadas puedan extender su dinámica de trabajo más allá de que estén en Buenos Aires o no. Claro. Entonces eso, para los titulares de comisión, implica, y para el personal que trabaja en cada una de esas comisiones, implica programar otra rutina de trabajo. Hablamos de comisiones, ya sesiones no. Ya ahí No, se imagino presencial. Totalmente, no, nuevamente. ya nos encontramos con dos cosas primero. A O ver. sea, desde que incluso cuando comenzamos a contar la dinámica legislativa Sí. este año, primero lo que implicó atravesar la incertidumbre de cómo iba a ser el Claro, funcionamiento de la Cámara. ¿Te acordás las pruebas? Exactamente. Las pruebas, la Sí, interpretación del reglamento. Claro. La interpretación del reglamento, ver de qué modo, cuál iba a ser la validez legal para poder loguearse o no a un sistema remoto, de qué forma verificarlo, de qué forma poder garantizar de que sea El voto. inexpugnable, Ah. poder verificar el voto. Pasaron cosas. Exactamente, tal cual, que Pasaron pusieron a cosas. prueba, pasaron Ah. cosas que pusieron a prueba, además, pusieron a prueba, digamos, los acuerdos para poder afrontar esa crisis en primer lugar, ¿no? Sí. Si estamos hablando en el caso específico del diputado Amerit. Sí. Y a partir de eso también, por fuera del escándalo, también se pusieron a prueba la capacidad de acuerdos multipartidarios para poder mantener el funcionamiento de la Cámara a partir de un tema que tiene que ver con la renovación del protocolo de funcionamiento remoto y la forma en la cual irlo cambiando en la medida que fuera avanzando la cuarentena. Esa discusión del 1 de septiembre, eterna, Sí. ¿fue también parte de esta necesidad de acomodarse a algo distinto, Leo? Sí, acordate que ahí... Porque acordate, fue eterna. fue No, una pero cosa- ahí estaba la amenaza, entre comillas, digamos, de la reforma judicial que Juntos por el Cambio no la quería. Digo, ese era el elemento que demoró esa sesión de labor parlamentario de 8 horas Sí. del 1 de septiembre. Si no era ese tema, Pero también posiblemente fuera estaba otro. el que hacemos mixto, seguimos así. Sí, ¿te porque acordás Juntos que- por el Cambio durante toda virtual. la pandemia tuvo presión de un grupo interno, sobre todo más del hacerlo PRO, presencial. de hacerlo presencial desde mayo. Entonces, Ritondo y la cúpula de Juntos por el Cambio tienen una presión de unos 8 o 10 diputados que están desde el primer día de la Claro. pandemia diciendo esto tiene que ser presencial, esto tiene que ser presencial. Se lo dijeron en las últimas semanas, le dijeron, viste que teníamos razón, que tenía que ser presencial. Hubo como Bueno, pero tenías momentos también, o sea, Claro, momentos de la exactamente. pandemia era pura incertidumbre. Hoy también. Pero bueno, ya más nos acostumbramos a algunos temas básicos. Sí, ¿eh? sí. Y El distanciamiento. Pero, no, pero vos acordate que Juntos por el Cambio fue esa reunión, pasaron a un cuarto intermedio que Sí, todos parecían sí, me que estaban acuerdo. de acuerdo, Y no. volvió Juntos por el Cambio Sí. y dijo, no estamos de acuerdo. Sí, es cierto. Eduardo Valdés está en línea. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Buenas Un gusto, noches. ¿cómo les va? Bien, muy Muy bien. bien. Muy bien, gracias por atendernos. Ya cerrando este 2020, muy particular, Eduardo, ¿no? Muy particular, donde, para ver el medio vaso lleno, también mucho se ha aprendido, ¿no? En esta convivencia Muy bueno, parlamentaria. ¿eh? Muy bueno eso de ver el vaso. Medio vaso lleno. Yo siempre les doy la parte llena del vaso. Ajá. Y la verdad que a mí me parece que hubo una producción legislativa importante. ¿Será que Serenelini llegó a Diputados TV y nos hizo trabajar a todos? Pero lo que digo es, por encima de si es virtual o presencial, creo que la producción legislativa de este año ha sido muy importante y si ustedes hurgan bien, que son finos conocedores, van a ver que el 80% o el 90% de las leyes, a pesar de que se habla de la grieta, van a ver que el 80% de las leyes las votamos juntos, oposición y oficialismo. Y sin embargo, uno ve los grandes medios y pareciera que esto es imposible. Pero hurguen, van a ver en las leyes sancionadas, son mucho menos las que no hubo consenso que
que las que hubo. De hecho, y tuvieron el doble de leyes que el año pasado, como resultado final. Bueno, eso es porque llegué yo a diputado y los hago trabajar a los diputados, pero no, es cierto, bueno, hubo mayor concentración también, era un desafío que resolvió bien el presidente de la Cámara. Vamos a hacer, con el diario del lunes podemos criticar, pero con el diario del lunes también podemos decir que yo lo miraba escépticamente a Sergio Massa cuando él se juega esa sesiones virtuales, que a pesar de que yo lo cargaba y le decía que era el goce de Sergio Massa definitivo verse él frente a 80 pantallas que tenía enfrente, o más, 200 pantallas que tenía enfrente, que eran donde aparecían los diputados individualmente, desde el lugar donde estaban. Digamos que por encima de las burbujas que hubo, que la oposición un día dijo una cosa, ha sido muy buena la conducción del presidente de la Cámara, ha sido bueno el comportamiento de la oposición y del oficialismo, nos comportamos mucho mejor cuando estuvimos virtualmente que cuando estuvimos presencialmente. Me acuerdo, por ejemplo, la ley, creo que era cuando se discutía las jubilaciones especiales del Poder Judicial y del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Juntos por el Cambio se retiró, culpándole a Scioli de algo que no había hecho. ¿Se acuerdan de esa sesión? Y el comportamiento posterior ha sido muy bueno. O sea, como por encima de que nos decíamos las diferencias, en la producción legislativa ha habido mucho acuerdo, mucho consenso. Eduardo, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. ¿Cómo anda? Querida, me saluda Mardones, usted que es el mayor papólogo de la Argentina. Hoy es el cumpleaños del Papa. Imagínese, no podía dejar pasar el momento para preguntarle precisamente eso. Hoy hoy es el cumpleaños de un amigo suyo y estamos en el medio en donde hay un debate muy interesante y trascendente que ya fue abordado en diputados y ahora es parte del trámite en el Senado. Mucho se ha hablado sobre la relación entre el Vaticano y el gobierno. Muchos apuestan a que la relación no va a quedar dañada a partir de la posibilidad de la sanción del aborto. Otros creen que sí. Quería pedirle desde su punto de vista, teniendo en cuenta que usted ha trabajado mucho en el acercamiento, ¿cómo ve que va a seguir la relación con Bergoglio y especialmente con la Santa Sede a partir de un escenario que es posible que nos encontremos a fin de año con la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Puedo pasar esta pregunta? Porque yo estoy con tarjeta roja en la conferencia episcopal, no sé si te acordás, hará 2-3 meses, salió al aire, salió hablando el obispo, el ex obispo de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se llamaba? Aguer. El que estaba antes que Aguer. Arzobispo de La Plata, Héctor Aguer. El arzobispo de La Plata diciendo que si el presidente que mandara la interrupción voluntaria, la ley de interrupción voluntaria del embarazo iba a ser excomulgado, algo así dijo. Y me lo preguntó un colega de ustedes en radio, yo contesté. Quien levantó esa información en un sitio web muy importante del diario La Nación, era un domingo 3 de la tarde, sería un pasante a esa hora, me imagino. Puso de título algo que yo no dije, como que Francisco le daría lo mismo, y al otro día la conferencia episcopal, en un documento que me duele hasta el día de hoy, me habla con nombre y apellido de mi persona, cuando yo creo haber sido uno de los mayores defensores de Francisco. Y entonces prefiero no opinar sobre esto hoy hasta tanto la conferencia episcopal no se rectifique, que es lo que le he pedido de aquella nota que saben, porque los audios después el propio periodista estuvo muy bien, Seikiman, él pasó los audios en televisión y pasó los audios de vuelta en su programa de radio diciendo que lo que decía
el título de la nota no tenía nada que ver con lo que yo había declarado, perdón, lo que decía el comunicado de la conferencia. Entonces, como mi voto ha sido biológico, no ha sido religioso, prefiero abstenerme de comentar en estos tiempos cualquier tema religioso, porque creo que cometeríamos un error si votamos desde el teo, si votamos esta ley desde las creencias religiosas. Yo particularmente, al menos, me abstuve de eso y voté en contra, voté la ley en general en contra, pero en particular voté los artículos 14, 16, 17 y 18 respecto de la despenalización del acto. Y eso es lo que yo creo. O sea, yo sinceramente creo que cuando hay embrión hay vida. He tratado de construirme, de hurgar, les digo la verdad. 2 días antes del debate, una asesora mía me mandó la postura del año pasado, la posición el año pasado en senadores del doctor Korenblit, un biólogo, un doctor en biología muy importante, que habla precisamente de este tema del embrión, y la verdad es que lo escuché con mucha atención a Korenblit, pero no me convenció. Más me fui a ver los libros de botánica, de zoología y de anatomía del secundario de estos años, ¿no? De cuando yo estudié. Me busqué y realmente piensan, los libros de enseñanza siguen diciendo lo mismo que me enseñaron a mí, que cuando hay embrión hay vida, y todo el tema del ADN, que hoy está muy en boga y que surge a partir del embrión. Todo el tema de los tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina ha tomado como propio, que la transformaron en líder en el mundo de incorporar tratados internacionales de derechos humanos como si fueran constitución, plantean cosas parecidas. Así que yo todo esto lo tomé desde un lugar, y prefiero, con todo el respeto que tengo por Mardones, que para mí, como dije antes, no lo dije en broma, lo digo en serio, siempre respeto sus columnas que trata el tema muy profundamente. Prefiero esta vez pasarla. No hay problema. Porque espero sí, con mucha... creo que me lo merezco, que haya un pedido de disculpas públicas de quienes, a mí al menos, me ofendieron porque nunca dije lo que ellos dicen que dije. Valdés, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda, y Mardones me ganó un poco con la pregunta, así que iba en el mismo sentido, y si quiere no la conteste obviamente porque está haciendo esta reserva, pero el suyo fue uno de los discursos más esperados de la noche por su condición de amigo del presidente, por su afinidad con el Papa. También apareció una nota de su hijo hablando de su voto. Emocionalmente, ¿cómo vivió esa noche y cómo ha transitado esta semana que pasó desde ese día? Fue el día más difícil que tuve que afrontar. Me estás haciendo vivir en mi piel ese mismo momento que casi me quiebro, porque no me pasa nunca me pasó. Yo no nací para estar en un bloque que vota dividido. Yo soy, como dije, ahí soy frente todista al palo. Me costó mucho construir esa unidad y no me gustan que entre un propio bloque votemos dividido. Esta vez el tema daba. Y el tema me atravesó la familia y me atravesó amigos muy profundos que tengo de toda la vida. Y bueno, yo les contesté, les dije que a los que no pensaban como yo los abrazaba, pero que nunca les pediría a ellos que voten lo que yo pienso, como ellos no me deberían pedir a mí que vote como ellos piensan. En estos temas, admito con dolor, lo digo, que se vote dividido.
Y a mi familia le respondí también en ese discurso y le dije que en esto no vale, me hubiera gustado ser demagogo y decir yo con mis hijos, bueno, no. Las íntimas convicciones, les confesé a usted algo que no dije nunca. Hasta el día anterior lo vi a Korenblit, mi asesora Lucía Landa me lo mandó, mis asesores también no compartían mi visión sobre esta ley. O sea que entre la familia, que no fue solo mi hijo mayor, sino también mi hijo menor, lo que pasa es que él lo habló conmigo a solas hasta el último momento, la madre de mis hijos también, amigos que me llamaron mucho en esos días, pero bueno, en esto, yo como en todas las cosas de la vida, me puedo equivocar, pero nunca me van a ver que hago cosas que no creo, que no pienso. Y me hubiera gustado discutirlo más adelante, quizás el 1 de marzo, no me gusta el mes de diciembre, me parece que es un mes muy navideño y por ahí uno ofende a gente de fe, de todos los cristianos de toda la haya, ¿no? O sea, evangélicos, metodistas, católicos, pero bueno, ya está, estamos en la cancha. Eduardo, espero que sin tener la responsabilidad de legislador, pero en las familias nos pasó lo mismo, en la sociedad en su conjunto, y eso significa que hemos madurado. Eso significa que en estos últimos tiempos, quienes somos mayores, nuestros hijos se nos sentaron a la mesa y con hijos políticos y llegando hasta discusiones, pero en el fondo escuchamos, nos terminamos escuchando y nos pasa lo que a usted le pasó en el momento de votar, a gran parte de la sociedad nos pasó en la mesa familiar. Y eso es muy bueno. Sí. Eso es muy bueno. Coincido. Mi discrepancia por ahí con mi hijo mayor es que yo no sé si está bien que lo haga público. Y se lo dije a él, por eso lo puedo decir. Sí. Más porque se malinterpretó, hubo varios colegas de ustedes que me llamaron y pensaban como que era un acuerdo entre mi hijo y yo, que mi hijo lo pedía y yo iba a hacer lo que él me decía. Pero no por lo que me decía él, sino por una picardía, decir, uno hizo la picardía de que el hijo le pida por un lado y uno se hace como es un hijo diputado de la ciudad. Y la verdad, yo no quise hacerlo quedar mal ni a él, ni a él lo hizo como lo pensó. Yo no pienso igual y por ahí el procedimiento también se lo discutí, pero ya las cosas fueron y lo amo profundamente y me tomé todo el sábado pasado para estar con él todo el día, que hacía mucho que no estábamos los dos juntos porque él vive en otra casa. Pero nos fuimos los dos solitos al Tigre y estuvimos en un lugar que no conocíamos, precioso, juntos todo el día, así que bueno, hemos recuperado esas cuestiones, pero les debo reconocer que ese día que hablé, mi espíritu no estaba tan tranquilo en ese momento, pero bueno, pasaron las cosas y bueno, pero uno tiene que, también yo creo que hasta es una enseñanza para uno, saber que uno no se debe traicionar lo que siente interiormente, aunque no sea lo políticamente correcto. Ustedes saben que lo políticamente correcto hoy pareciera ser más verde que celeste. Y bueno, yo pienso de esta manera y les digo la verdad, pensé mucho, muchas veces. Siempre estuve, a mí me pasaba algo raro porque siempre estuve en contra de penalizar. Porque yo sé que una persona que tiene que hacer la interrupción del embarazo, bastante drama es, nadie lo hace contento como para que encima el Estado le ofrezca una pena como consecuencia de un accionar que no es el que se va de fiesta, ¿no? Entonces, eso siempre... Y me gustó esa parte de poder expresar yo que creía que cuando hay embrión hay vida y a su vez ser el que lidera la despenalización porque, a ver, fui el único que planteó que iba a votar eso y después hubo un diputado del Chaco que me acompañó. Pero debo decir, le agradezco también al presidente, a la Cámara que me haya permitido decir y aceptar ese voto porque no estaba planteado la votación en particular. Iba todo el paquete junto. Así es.
Yo lo enuncié en mi discurso y después le pregunté al presidente de la Cámara y a Carolina Gaillard, que era la presidenta de la Comisión de Asuntos Penales, que es el caso donde yo planteaba la despenalización, si me permitían en particular manifestar eso, y me lo dijeron, me consultó el presidente Sergio Massa, así que en ese aspecto les digo, todo pienso que estamos en paz. Yo estoy muy sereno y me sirvió mucho pasar hoy mismo, digamos que ayer y hoy he recuperado un poco la serenidad. No fue fácil los días posteriores, como no fueron fáciles los días anteriores. Cierra un año muy particular, un año 2020, donde todos nos tuvimos que adaptar a distintas circunstancias y vamos a seguir, porque parece el 2021 también va a ser complejo, pero la tecnología pasó a ser protagonista más que nunca, Eduardo. Y yo creo que hay muchos casos que la tecnología va a perdurar después de la pospandemia, ¿no? Yo creo que en el tema de educación, en el tema pedagógico, sobre todo creo que en las universidades, en lo que es el terciario, ¿no? Salvo donde se hacen falta prácticas como la medicina o algunas cosas, pero el grueso de las materias se van a poder dar virtualmente, creo. Sí, bueno, sí. Y digamos que también hay educación a distancia antes, ¿no? Claro, y en lo laboral también. Eduardo, no le tomamos más tiempo. Gracias por este momento. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, que me han arrancado alguna cuestión que yo no pensaba hablar. Gracias. Muchas gracias, Abrazo. Eduardo. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hacemos una pausa, muchachos. Con todo gusto. ¿Está bien? Sí, señor. ¿Necesitas un poquito de agua? Un poquito, por favor. Bueno, Gracias. Ya volvemos. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano y de todo el país. Hay una presencia del Estado, hubo una presencia del Estado durante la pandemia que no podía ser de otra manera, tenía que estar presente. Creo que se hizo un trabajo aceptable, pero el desafío ahora es seguir trabajando y seguir con la presencia del Estado dentro de los barrios populares. Creo que siguen las cosas graves, la pandemia visibiliza, enfurece y lo demás, pero no veo que se solucione. Entiendo que son plazos largos, pero decía eso, ¿no? Mundo Villa, domingo, 21 a 30 horas.
Sumando voces. Diputados Argentina. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV. El periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Bueno, a ver, nosotros estamos con el tema PASO 2021, obviamente, estamos con el tema movilidad previsional, y en medio de todo esto está nuestra pandemia, ¿no? Que en medio de todo esto está la esperanza de la vacuna, en medio de todo esto están las vacunas, los laboratorios que dinero de por medio y posibilidades en cuanto al frío para poder, el caso de Pfizer o el caso de... Bueno, el tema es qué nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cuándo las vamos a tener? Apareció el tema ahora de Sputnik. ¿Qué es B? ¿Sabías, no? No es Sputnik 5. ¿Viste? Como uno dice, puede creer... Sí, no, es B. Sí. Es Sputnik B. B corta. B corta, claro. Porque decíamos, claro, yo lo decía Sputnik 5. Sí, hasta que alguien me aclaró y dice, mirá que es Sputnik B por determinados temas que, bueno, no vienen al caso. Claro. Pero igual que la COVID. No es el COVID, no, es la COVID por la enfermedad. ¿Entendés? No, pero muchos decíamos el COVID, bueno, cositas que tienen que ver con esto que estamos aprendiendo en definitiva. ¿Vos creés que esto va a incidir y mucho, Leo? En la actividad acá en el Congreso. Bueno, el tema de vacunación, hay que decir que hoy hubo una conferencia de prensa de los tres principales referentes de Juntos por el Cambio, los tres presidentes de los partidos, Patricia Bullrich, Maximiliano Ferraro y Alfredo Cornejo, hicieron una conferencia de prensa para pedir que venga el ministro de Salud, Ginés González García, al Congreso a explicar estos temas. Exactamente. Claro. Cómo es la vacuna, cuál se va a implementar, por qué Pfizer no viene, por qué la vacuna rusa... ¿Por qué a los 60? Sí, se sabía lo de los 60, no se sabía, claro. por qué si lo sabían no lo dijeron o verdaderamente no lo sabían. Lo de Pfizer, ahí sí puso mucho énfasis Juntos por el Cambio en preguntar por qué otros gobiernos acordaron y el gobierno Chile, argentino... por ejemplo. Exactamente, Chile y México pusieron como ejemplo y por qué el gobierno argentino no. Vamos a hablarlo con el diputado Gonzalo del Cerro, que es médico, y vamos a poder charlar de este tema seguramente sin problema. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy bien. Acá estoy con Claudio Mardones, Leo Fredes, lindo equipo. Así charlamos un poquito. Bueno, ¿nos sorprendió esto de que a partir de los 60 años no se puede vacunar con la Sputnik, de acuerdo a lo que dijo Putin? No, no se puede vacunar, no, todavía no han empezado las etapas de prueba con ese rango etario. Ajá. Es decir, no es que no se sepa absolutamente, es decir, no han comenzado ni las pruebas aparentemente, pero la información que siempre viene de la Unión Soviética es una información que es bastante escueta, reservada y que no transita por los caminos habituales que transita toda la información relativa de los otros laboratorios. Es decir, como las mismas vacunas también de China tienen lógicamente la marca de los gobiernos de los países a los cuales pertenecen, ¿no es cierto? Donde la información, la libertad de información es un bien que no brilla por su presencia, sino brilla por su ausencia. De manera tal de que estamos enfrentando dos problemas, lo que no sabemos del virus y lo que no sabemos de las vacunas que provienen de algunos países que no son precisamente libres, ¿no? ¿Coincide en que el ministro debería hacerse presente en la Cámara y explicar y dar respuesta a estas preguntas? Mire, la Comisión de Salud hemos presentado a lo largo del mes de noviembre ya
un pedido de informes que en ese momento no era al ministro, sino era digamos, a los rangos inferiores del ministerio, era la viceministra y, en fin, algunos otros. Y después, en la última semana, ya fuimos por el ministro y por todos los responsables de la ANMAT, de la comisión de la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, en fin, todos los que van a estar a cargo del pedido. Hasta ahora hemos recibido respuesta nada más que de la CONAIN, de manera tal de que no me extraña que los presidentes de los partidos hayan presentado un pedido de informe para que sea directamente el ministro el que se presente a la Cámara, porque desde la Comisión de Salud hemos pedido a todo el rango por debajo del ministro desde el mes de noviembre que estamos pidiendo información con respecto a vacunas y no hemos tenido una presencia. A pesar de que cuando nos pidieron una colaboración expresa por la ley, nos reunimos inmediatamente y aprobamos inmediatamente un proyecto de ley para que tuvieran las manos libres y pudieran hacer todas las contrataciones necesarias, que no es ningún mérito, sino simplemente hacer lo que debíamos hacer como diputados en función del problema de salud que tiene la nación, nada más. Pero le quiero decir que tuvimos una respuesta rápida, cosa que no recibimos la devolución de ese gesto. Diputado del Cerro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. ¿Cómo está? Claudio, mucho gusto. Igualmente, diputado. Quería preguntarle precisamente sobre eso, porque antes de que comenzara toda esta controversia, cuando todos los bloques dieron su apoyo para poder dotar al Poder Ejecutivo de una ley que le permitiera garantizar los pedidos de las empresas, no habían surgido estos cuestionamientos con respecto a ninguna de las vacunas, tampoco respecto a la Sputnik V, que es producida por la Federación Rusa. ¿Qué fue lo que los llevó, digamos, en tan poco tiempo de plantear estos interrogantes ahora, cuando, digamos, parte de las negociaciones que lleva adelante el gobierno argentino con cada uno de los países vienen ya desde hace buen rato? Recordemos que una de las primeras reuniones que tuvo el presidente Alberto Fernández fue con el equipo de Pfizer. Después avanzaron con AstraZeneca y también con la Federación Rusa, no con la Unión Soviética. Mire, esto en base a suposiciones, ¿no? Porque, por supuesto, yo estaba hablando de que acá hay un secretismo, que el Poder Ejecutivo está manejando las cosas estas con un secreto impropio de una situación de pandemia, ¿no? Impropio cuando hemos visto a todas las autoridades expresarse ampliamente con respecto a otros aspectos de los tratamientos en las etapas, ¿no es cierto?, las famosas conferencias de prensa públicas, etcétera, etcétera, con gobernadores y con miembros del presidente, el jefe de gabinete de la Cava, ¿no? Pero acá hay un secretismo, lógicamente, que nos lleva a todos a entrar en el terreno de las suposiciones. El documento que tienen a mano la ley es lo suficientemente amplia, extensa, y trata de prever todas las cosas en función de la experiencia internacional que había en ese momento, como para dejarle las manos libres al gobierno. Si no harán eso, yo no creo que sea impericia. Yo creo que acá se han mezclado aspectos o económicos o aspectos políticos. Bueno, ahí vamos a tratar de recomponer este aspecto económicos, dijo, y políticos, exactamente, ¿no? Que se ha mezclado como para determinar esta manera. Más allá de lo sanitario, claro. ¿Coincidís vos? ¿Coincidís? ¿Puede ser? ¿Sí? Es la duda que plantea Juntos por el Cambio. Ajá, está bien. Se enfocan en a ver si ahí lo recuperamos al doctor. Ahí está, ahí lo escuchamos. Sí. Decía, doctor. Bien, perdón. Sí. No, les decía que creo que son intereses económicos o políticos, pero lo que podrían hacer en función de la salud pública, el ministro, sería aclararnos perfectamente a toda la ciudadanía cuáles son los intereses, ¿no? Porque podríamos colaborar o de alguna manera apoyar la gestión, no esta manera de oculto que lo único que lleva es a toda la ciudadanía a estar en una situación de inseguridad, y los 40 millones o 44 millones de argentinos estamos afectados en este momento por la pandemia. No hay nadie que no esté afectado por esta idea de la vacunación. De manera tal de que toda la comunicación tendría que tener en cuenta esta cuestión, ¿no? Que todos estamos potencialmente enfermos y no podemos estar recibiendo de médicos una información tan contradictoria.
de manera tal de que el problema de salud pública y de la comunicación es realmente muy malo. Bueno, hay una porción de la sociedad en el mundo, pero hablamos de la Argentina, que hasta no está dispuesto a vacunarse, doctor del Cerro. Pero imagínese que si usted también encuentra que desde las más altas autoridades hay contradicciones de este tipo y informaciones con tal nivel de desinformación realmente, no hacen más que aumentar, digamos, las dificultades, ¿no? Que tiene un proceso que está en marcha en el mundo, que es un proceso antivacunas, ¿no? Que forma parte de una nueva cultura que se ha instalado y que lógicamente ante una situación tan novedosa como es esta enfermedad, la COVID, como decían bien ustedes, ha aumentado, ¿no es cierto?, la incertidumbre de la ciudad, ¿no? Del pueblo argentino, en este caso de la ciudad, ¿no? Y creo que es lo lógico y lo propio de las situaciones de afectación de la salud. Es un terreno donde la incertidumbre debe tratar de combatirse al máximo. Si estamos en un terreno de tanta incertidumbre, que aumente el proceso de la gente que no quiere vacunarse. Ahora, es una lógica le hago una respuesta. pregunta, a ver, desde el desconocimiento en cuanto a la ciencia médica. Si uno presenta una vacuna, como el caso de la Sputnik V, hace las pruebas, pero primero apuntamos a la porción de la sociedad más vulnerable, adultos mayores, con tal vez enfermedades preexistentes. ¿Cómo voy a probar primero con los más jóvenes y dejo para segunda instancia a aquellos que más la necesitan? Bueno, el proceso de investigación de cada vacuna, lógicamente que ha tenido cada país o cada laboratorio ha fijado su propia estrategia, ¿no? Evidentemente que tampoco se puede empezar por los más vulnerables cuando uno no conoce realmente parte de la vacuna y las reacciones que provoca. Por lo tanto, generalmente se comienza con poblaciones que no tienen riesgo de enfermedades y después se va avanzando a grupos más heterogéneos en cuanto al marco racial, en países que tienen grupos multirraciales, como puede ser Estados Unidos, o como puede ser la misma Unión Soviética, que hay muchas etnias, o bien con respecto a las edades. En esto lo que se determinó que inicialmente la población más de niños no eran afectados tan gravemente, por lo cual no hubo una prueba todavía en niños y aparentemente no se va a hacer todavía. De manera tal de que han seguido la lógica de la salud. Primero los que son más resistentes y después avanzamos sobre donde hay más riesgos, ¿no? Es decir, que esto no es sorprendente que la vacuna rusa haya atravesado las etapas en las poblaciones más jóvenes y recién esté avanzando sobre las poblaciones más añosas. No es una cuestión fuera de lugar, sino es un pensamiento médico y un pensamiento propio de la preparación de las vacunas, ¿no? O sea que un médico, básicamente esto lo tiene que ya conocer como lo está explicando usted. No nos apuremos porque por ahora... Se conoce, es habitualmente el mecanismo que se va avanzando, ¿no? Se va avanzando de los más sanos a los más enfermos, ¿no? Porque siempre lo que uno está probando es si hay reacciones desfavorables o de qué manera reacciona el sistema inmunitario, ¿no? Que el sistema inmunitario es lógicamente más potente en las poblaciones jóvenes que en las poblaciones añosas. Por eso vimos al comienzo de la pandemia una gran, digamos, morbilidad en las poblaciones añosas, ¿no? Vimos que prácticamente en todos los gerontocomios había una casuística muy intensa y muy extensa y grave, ¿no? Gracias por su tiempo, doctor del Cerro, muy amable. No, muy amables ustedes y muchas gracias por las preguntas y espero que lleven un poco de tranquilidad, que es lo que recomendamos, ¿no? Que está toda la población enferma, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, es todo un tema, ¿eh? Bueno, fíjate el caso de Italia. La zona norte, que es la zona más longeva de esa zona de Europa, fueron la mayor cantidad de fallecidos durante el año pasado, ¿no? Totalmente. No, este año. Este año. Sí, está complicado Europa con la segunda ola. Y ahora segunda temiendo una tercera. Y con el poderío económico de Europa. Que
Sí, es que ya el dinero esto no lo soluciona porque no tenés que comprar. Es decir, si tengo dinero, hoy sí lo vas a notar. Tenés mayor infraestructura sanitaria, tenés mejores hospitales, tenés profesionales mejor pagos, te influye un poco el tema económico. Hoy, por más dinero que tengas, si no tenés la vacuna, no se descubrió, salvo aquellos que hoy sí con el dinero pueden comprar las vacunas más caras. Es que yo entiendo ahí que Pfizer, es que entiendo que empiezan a surgir algunos debates en torno a cuáles son los países periféricos y los países centrales que tienen un acceso más competitivo a las vacunas. Sí, ahora, en el medio de esa complejidad, si nosotros nos retrotraemos a 7 días atrás, el debate se venía calentando respecto a las vacunas. Y el enfoque también, porque hasta hace una semana atrás una de las grandes noticias tenía que ver con el acuerdo entre la Universidad de Oxford y el Instituto Gamaleya en Moscú para poder avanzar en la investigación de la vacuna conjunta. Recién el diputado del Cerro, por una parte, habla de una presunta ausencia de información, pero al mismo tiempo también termina ratificando que parte de la investigación se aplica primero en las edades, en los más jóvenes y luego en los más grandes. Entiendo que parte de todo este cruce, también la estrategia que decidió hoy la oposición de salir al cruce a partir de la ausencia de informaciones certeras sobre esto, son parte, digamos, de los precalentamientos de posiblemente el operativo de vacunación más grande que ha tenido la Argentina. Me parece que ahí son esas variables. Obviamente que hay muchísimas preguntas con respecto a qué pasó respecto a la negociación del gobierno argentino con Pfizer específicamente. Pero si cualquiera de nosotros o nosotras nos ponemos a revisar lo que pasa en las noticias del resto de los países de América Latina, la discusión es casi idéntica. Bueno, hoy escuchaba que Sí. Piñera se sentó él personalmente con cada uno de los laboratorios, negoció, porque el valor de ponerle Pfizer que de Chile no es el mismo valor que pagó la misma vacuna otra zona del mundo con menos posibilidades económicas. Negoció el propio presidente. Uno de los trascendidos con respecto a este problema que hay con Pfizer es que pedían que se sentara el presidente Alberto Fernández y no el ministro de Salud. Y que firme. Claro, que firme, que esté avalado por el presidente en persona. Sí. Bueno, hablemos de lo que está ocurriendo aquí, de lo que ocurrió durante el 2020 en nuestra Cámara de Diputados. Proyectos, cantidad de proyectos, un año con mucha actividad, ¿no? Absolutamente, totalmente. La tecnología ayudó. Cuando muchos consideraron y pensaban de que directamente iba a ser un impedimento. Claro. Este es otro dato. Al avalarse la firma digital, al poder hacerlo, que se pudiera no solamente tener la pantallita y que el diputado esté, sino que desde 400, 500 kilómetros, desde la otra punta de la Argentina, pueda avalar con su firma un dictamen, entonces ahí sí se avanzó. O hacer la votación por el sistema electrónico. En lo que era solamente verse por la pantalla quedaba un poco reducido. Finalmente se logró eso, con algunos problemas. Hay que ver si se continúa con este sistema. No hubo hasta ahora ninguna sesión en la que el quórum fuera finito. Esas sesiones que vos decís. No en la votación del proyecto, en el quórum. Ahí me hubiera gustado verlos, a ver cómo funcionaba. Miguel Ángel Nani está en línea. ¿Qué tal, diputado Nani? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Bien, sí. Perfecto. Ahora lo vamos a ver. Ahí está, ahí nos estamos viendo, perfecto. Bueno, parece que han avanzado y mucho con la tecnología en cuanto a una gran cantidad de reuniones de comisión, ¿no? Más allá de las sesiones. La verdad que sobre todo la segunda mitad del año le dimos ritmo a este instrumento, fue muy valioso para nosotros, ¿no? La verdad que fue una muy buena herramienta, acortó las distancias, acortó los tiempos, pudimos obtener muchos dictámenes, ¿no? por la plataforma del Zoom. Fue muy bueno, la verdad. ¿Usted imagina que llegó para quedarse? Por lo menos, no digo en cuanto a las sesiones, pero sí para la utilización en comisiones. Yo creo que no hay nada como la presencialidad, ¿no? A mí, el hecho del parlamento, de parlamentar, de estar, porque son los gestos, bueno, la acción está en el vivo, ¿no? Pero sin duda que es una herramienta positiva, por lo menos para las comisiones, ¿no? Tiene sus contras, ¿no? En la acotación de la palabra, es decir, muchas veces uno hasta impone el respeto, se planta para que no le quiten la palabra, ¿no? Entonces eso el Zoom, en eso es una materia ahí peligrosa. Pero te diré
en las cuestiones que sí teníamos acuerdos y consensos, bueno, en esa formalidad sí nos ha ayudado mucho, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Igualmente, en esto de usted elogia la virtualidad, costó, hablábamos al principio del programa un poquito en Juntos por el Cambio, por ahí desde el lado del PRO, que algunos diputados aceptaran pasar a este sistema mixto o totalmente remoto. ¿Sintieron esa presión, esa manifestación de esos diputados? ¿Cómo se logró consensuar y finalmente avanzar con este tema? Bueno, vos fíjate que había diputados de nuestro bloque, sobre todo, que habían presentado protocolos virtuales cuando el Congreso estaba totalmente cerrado. Porque pocos se acuerdan que había poca aceptación por este sistema al principio. Era el propio oficialismo que se negaba y quería clausurar el Congreso. ¿No? Después también, irónicamente, cuando nosotros nos sentamos y vimos que la virtualidad tenía algunos defectos, algunos peligros, también es como que dimos un poquito marcha atrás y caímos en esa contradicción. Pero yo creo que es propio no tener este training, ¿no? Y bueno, tenemos que confluir en las distintas ideas, ¿no? Es así. Yo creo que, hoy las universidades están debatiendo en que el año que viene van a enseñar en un sistema híbrido, ¿no? O el año que viene no estamos liberados totalmente de la pandemia. O sea que aceptar este híbrido, por lo menos en comisiones, yo no lo veo malo, siempre y cuando haya también alguien del propio bloque en la presencialidad defendiendo tu palabra, ¿no? Estamos, yo creo que todavía no tenemos una madurez y hay una grieta enorme que incluso se siente hasta en las comisiones, ¿no? Entonces, no deja de ser peligroso. Diputado Nani, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. En esa línea quería hacerle una consulta porque a partir todavía queda aproximadamente 15 días para lo que queda del año, todavía queda una sesión, pero también el protocolo remoto se encamina a su final. Viene un escenario de verano con una agenda de extraordinarias, todavía no conocemos el temario, pero a partir de lo que a usted le escucho me lleva a hacerle este interrogante. ¿Cómo se preparan para la renovación del protocolo, teniendo en cuenta que en este caso hubo una adecuación con mayor presencialidad a partir del cambio del aislamiento al distanciamiento obligatorio? ¿Cómo lo ve usted y cómo lo ve su bloque a partir de enero? ¿Sabes lo que pasa? Que no hay esta presencialidad híbrida que digamos, no es una cuestión por seguridad sanitaria. Digo, hoy vos fijate, está la gastronomía habilitada, acá en el interior hasta los salones de fiesta y de baile están habilitados. Está todo habilitado menos el Congreso y las escuelas, una ironía enorme. Y en eso nosotros no encontramos dificultad en ir a estar reunidos todos juntos en el Congreso. De hecho, ya lo hicimos. La dificultad está en que no hay vuelos lo suficientemente, ¿no? con esa alternancia, con esa fluidez que necesitamos los legisladores para viajar y cumplir nuestra agenda, ¿no? De hecho, tenemos una dificultad muy grande para la semana que viene de que no nos aseguran los vuelos, ¿no? Con la presencialidad. Y me parece que en enero va a pasar lo mismo, ¿no? Si bien para nosotros es una incógnita la agenda que viene, bueno, nosotros creemos que tenemos que lentamente dejar esa virtualidad para ir a la presencialidad, ¿no? Tenemos que ir a esa transición que nos obligó la pandemia a la normalidad, ¿no? Nani, y en ese sentido, ¿cómo lleva adelante este punto de vista con colegas suyos que son población de riesgo y también con otros colegas suyos que han estado contagiados de COVID y han atravesado el miedo de vivir el contagio y el miedo a que empeore? ¿Cómo sintetiza, digamos, esos puntos de vista con respecto a su posición? Bueno, no, ahí evidentemente a lo que son población de riesgo, los mayores de 60 años, sí, uno puede entender que la excepción sea la virtualidad, ¿no? Pero yo creo que la regla debe ser volver a la normalidad y ayornarnos estos tiempos. Por supuesto que uno no quiere que nadie corra riesgo. De hecho, en la sesión que viene va a ser una suerte de híbrido, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es asegurar la presencialidad, que sea lo más parecido y posible a la normalidad, justamente para que se respeten los derechos a las minorías. Yo siento que el sistema virtual vulnera a las minorías muchas veces, ¿no? Justamente como te decía al principio de la nota, por el uso de la palabra y demás. Hablando de la próxima sesión, la fórmula
en relación a lo previsional. ¿Cómo la ve usted? Atada al salario, atada a la recaudación y en una economía que aparentemente sería rebote positivo. Es una fórmula que uno la analiza de atrás para adelante, de adelante para atrás, y es casi inteligible, ¿no? Cuesta entender una fórmula muy compleja, donde llama la atención, donde no esté la variable inflación, ¿no? Siendo la vedette de todas esas variables de ajustes jubilatorios. Hoy creo que ningún índice de precios se rige ni por la recaudación, ni por otro ajuste, sino creo que el epicentro de cada ajuste es la variable de la inflación, ¿no? Entonces, que esto se deje de lado en los jubilados es gravísimo, ¿no? Eso explica por qué los jubilados con esta fórmula ya se atrasan 3 meses, ¿no? Se pierde 1/3 de esto. Entonces, no, es una muy mala ley, es una muy mala ley. Se dice, diputado, que para llegar a los votos el oficialismo podría contar con el apoyo de algunos diputados de la Unión Cívica Radical, sobre todo aquellos que responden a gobernadores como los jujeños o los correntinos e incluso los mendocinos. ¿Se habla algo de eso? Bueno, esta situación ocurrió en el tema presupuesto y hubo abstenciones en el tema del traspaso de la policía a la ciudad. Le pregunto, ¿se habla de esto dentro del bloque? ¿Hay posibilidades de que se dé el mismo escenario? Vos sabés que en nuestro bloque se ha tratado de respetar todos los puntos de vista, las disidencias, ¿no? Hay provincias que el radicalismo tiene la responsabilidad de gobernar y necesitan de un presupuesto aprobado como el que pasó. Pero en este punto central, veo que el que vota en contra se equivoca, ¿no? Esto es pulverizarle los ingresos a los jubilados. Y van a usar una bomba de humo, como es el aborto del 29, la cita en el Senado, para que nadie mire diputados y esto se concrete. Nosotros creemos que es una muy mala ley, ¿no? Creo que la ley vigente es una ley posible, que es mucho más benévola que la ley que quieren poner, ¿no? Así que después lo que haga cada legislador será conciencia de cada uno. Yo creo que en esto sí tenemos que estar todos juntos. Uno después puede llegar a entender cómo ha votado cada legislador, también cuidando ¿no? su territorialidad o cuidando los ingresos de cada provincia, ¿no? Pero en mi caso, yo sé lo que tengo que hacer. Y en cuanto a las PASO, suspenderlas sí, suspenderlas no, Miguel. A mí me parece que, mira, los gobiernos provinciales han empezado a avanzar por eso. Yo soy diputado de Salta y el gobierno ha suspendido ya las PASO provinciales. Me parece un enorme error, un retroceso institucional espantoso, sobre todo porque nosotros ya no tenemos un sistema político bipartidista. Tenemos múltiples partidos. Vos calculás que en Argentina hay 600 fuerzas políticas inscritas, que son 600 formas distintas de ver la Argentina. Lo que hacen las PASO es, en primer lugar, que esas fuerzas tan distintas, bueno, que las más comunes entre ellas se puedan agrupar en coaliciones. Eso te permite las PASO. Y después, las PASO son una herramienta de participación ciudadana. Yo creo que se le hace mucha mala propaganda, cosa que no es así. El CIPEC, por ejemplo, tiene demostrado por estadística que la gente cada vez más participa de las PASO. Pero lo otro es que no son para los políticos, son un trampolín para que un ciudadano común pueda acceder a la política, no tenga que pedirle permiso a nadie. Sacadas las PASO, las candidaturas se van a elegir en las cúpulas políticas, en las castas políticas, acuerdos a puertas cerradas. Creo que es un retroceso muy malo. Por eso nosotros presentamos un proyecto de ley para que las PASO no se eliminen ni se modifiquen. Nani, lo saco un poco de la dinámica y las preguntas en torno a la situación electoral por un tema que vuelve a atravesar la realidad salteña, que tiene que ver con la nueva muerte de un niño huichi por desnutrición en el norte de su provincia. Arrancamos el año así y lo estamos terminando igual. Tanto en oficialismo como en oposición se cruzan acusaciones, pero quería preguntarle en este sentido, ¿cómo se están preparando para atravesar este verano, teniendo en cuenta que ya en esta fecha nos encontramos con el deceso de un niño por una causa totalmente evitable? En realidad, vos sabés que a principio de año, yo creo que por un gran descuido y por mucha improvisación, tuvimos que lamentar muchas muertes.
se ha dado esta noticia de vuelta, pero la verdad que transcurrimos el año, gracias a Dios y toco madera, con pocas dificultades al respecto. Pero ahora sí, como vos decís, viene la época estival, viene el dengue, vienen las altas temperaturas, donde hay muchas enfermedades hacen estragos, porque es una zona muy inhóspita, castigada por Dios realmente. Yo espero que esto sea un hecho aislado, y que el gobierno nacional y provincial tomen cartas en el asunto. Se ha potabilizado el agua, se han hecho muchos trabajos porque creo que hay responsabilidad de todo. Pero yo espero realmente que sea un hecho puntual. Lo que ha hecho la pandemia es muchos agentes sanitarios lamentablemente se han tenido que retirar de esa zona para atender la emergencia, esta emergencia de la pandemia. Ahora, controlada la pandemia, están volviendo, así que yo espero que no lamentemos otra muerte más, por favor. Diputado, bueno, yendo a otro tema, también el bloque Juntos por el Cambio está pidiendo la presencia del ministro de Salud por el tema vacunas. Sobre ese punto, ¿qué posición tienen y qué visión tiene usted particularmente? ¿Sabés qué pasa? Que esta mañana nos despertamos con la noticia, ¿no?, con esta declaración del presidente de Rusia, de que esta vacuna parece ser, entre comillas, y con todo respeto, una vacuna como de segunda selección, ¿no?, que llega a los países del tercer mundo. No tiene el rigor científico que tiene la vacuna Pfizer o la Moderna. Después nos enteramos por el propio presidente de Rusia que es una vacuna que no sirve para los mayores de 60 años, que no es aconsejable, que es nuestra población de riesgo. Entonces uno ve, el gobierno ha improvisado espantosamente esto. Uno ve, ¿para qué traen la vacuna y no vamos a poder proteger a la población de riesgo, ¿no? Y en esto nosotros creemos que el ministro ya no está a la altura de las circunstancias, porque esto es una concatenación, un papelón más de muchos papelones, ¿no? Que lo empezó casi hace un año, cuando nacía la pandemia y nos decían que el coronavirus no iba a llegar rápido a la Argentina. Bueno, se tuvieron que retrotraer rapidísimo. Después le pifiaron en el cálculo de la cuarentena, ¿no?, donde al final tenemos los mismos muertos que los países que no hicieron cuarentena, con la diferencia que es la ruina económica. Después pasó, fíjese lo de Maradona, y ahora la vacuna, que es muy serio, porque lo que hay que hacer es convencer a la gente que se vacune, porque una buena vacuna salva vidas. Entonces yo soy de los legisladores que no cree que no haya que vacunarse. Al contrario, yo era de los que pensaba que había que vacunarse. Ahora, claro, con una vacuna que cumpla ciertos parámetros, ¿no? Porque hay que ser, eso hay que transmitirle a la gente, que la vacuna va a salvar vidas. Quizás no esta vacuna, ¿no? ¿Y por qué cree que se decidió por comprar la vacuna rusa y no Pfizer? No lo entendemos, necesitamos esas explicaciones, porque digo, una vacuna está, Pfizer, por ejemplo, está avalada por la Universidad de Oxford, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Oxford es preexistente, anterior al Estado inglés. Calculen la seriedad de las entidades que tienen que avalan esa vacuna. Entonces, si vos traes una vacuna que te despierta más dudas, donde vas a dilapidar el recurso de los argentinos, porque esto no es del bolsillo del presidente, de los recursos de los argentinos, y ves que hacen un show para traer la vacuna y van aviones y eso, una vacuna que no va a servir, es de difícil implementación por la logística. Acá el gobernador de Salta, por ejemplo, anunció que no la podemos llevar al interior del interior, que hay que venirse a vacunar a la capital. Eso va a pasar en muchas provincias también, porque no hay logística. Hasta ese defecto tiene esta vacuna. Entonces, bueno, el tema Pfizer decían que justamente ese era uno de los puntos, porque la tienen que mantener a 70, 80 grados bajo cero, y en localidades extremas en Argentina no tienen forma de mantenerla en esa temperatura, por ejemplo. El caso de Pfizer, ¿eh? No, está bien, y es un problema de logística que hay que hacer, pero digo, a ver, yo no quiero ponerme en promotor de ningún laboratorio. Yo lo que sí digo es que la vacuna que está viniendo a la Argentina me parece que está dejando muchísimo que desear, porque lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, para volver a el año que viene es proteger al personal de educación, de la salud, del riesgo. Bueno, esta vacuna a los mayores de 60 años parece no protegerlos. Entonces digo, esto es un contrasentido espantoso, y a esta altura tener esa improvisación es gravísimo. Gracias, diputado Nani, por el tiempo. Muy amable. Muchas gracias, muy amable a ustedes. Gracias, muy amable. Bueno,
el adulto mayor está complicado, ¿no? Sí, me quedo igual con una parte de lo que decía el diputado del Cerro, que el colega de Nani, de bancada, que precisamente, que decía que es parte de un procedimiento totalmente previsible. Lo que no se conoce hasta ahora es el desarrollo de la fase 3. Lo que sí yo también me pregunto, y es, digamos, cuáles pueden ser las consecuencias de que el debate sobre la solvencia del proceso vacunatorio, cuáles pueden ser las consecuencias, porque, digamos, parte de esta embestida también lo que entiendo que empieza a fortalecer a un sector antivacunas en un momento en donde yo entiendo que la discusión es mucho más delicada. Entonces, entiendo yo, esto es una interpretación personal, pero entiendo que una parte tiene que ver con las dudas respecto a la organización del Estado para poder organizar un esquema de vacunación. Y lo otro es que esta discusión política empieza a generar incertidumbre con respecto a la utilización de X o tal vacuna. Bueno, eso lo vamos a notar si ocurre como, por ejemplo, en Chile, donde es optativo. Pero hay un dato muy importante además, que así como distintos referentes del radicalismo hoy hacen sus críticas, el ex ministro de Salud y ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, ayer también, un miembro destacado del radicalismo, planteaba su certeza con respecto a la calidad de la vacuna del Instituto Gamaleya de Moscú. Entonces, entiendo que también ahí... A ver, lo que interpreto, ¿no? Por lo que dijo recién el doctor, no es que no se va a poder usar para adultos mayores de 60 años. En este momento no se puede. Es que a mí me parece... Eso es lo que acaba de decir. No es que no va a servir nunca. Bueno, para, tal cual. Entonces, en esta instancia no se puede. Está en investigación. Entonces, no, eso dijo. En una cámara en donde en este año han pasado tantos especialistas, tantos médicos, quizás sea un momento para poder esperar a que hable la comunidad científica primero. Porque estamos en un momento, el ministro, digamos, es parte de la comunidad. Hablando de ley y de lo que se dice en el Congreso, una de las dudas que surgía hoy, que decía la gente de Juntos por el Cambio, es por qué no se dijo cuál era el objetivo de la ley esta de inmunidad para los laboratorios y de jurisdicción para litigar, por qué no se explicó bien, porque una de las cosas que se dice es que el laboratorio no le conforma la ley que salió del Congreso. Pfizer, decís vos. Sí, exactamente. Por Pfizer dice, queríamos otro tipo de legislación. Entonces los diputados se preguntan, ¿qué legislación querían? ¿Qué es lo que quería que no era claro? Esa es una de las cosas que está flotando. Porque es lo que presentó el ministro, ¿no? Dice, la verdad, no nos conformaba lo que estaban pidiendo, uno. Claro, exactamente. Dos, querían que firme el presidente y no yo, como ministro de Salud. Condiciones que no le pidieron a otros países, dijo. Bueno, a Chile parece que Piñera es el que firmó. No, nos encontramos con el peso de los laboratorios como nunca antes habíamos visto en todo este proceso. Es casi una obra de ciencia ficción. Entiendo también. Y hoy Cornejo aclaró en esta conferencia de prensa que no quería para nada defender ni quedar como que estaba dándole la derecha a ningún tipo de laboratorios porque sabe la mala prensa que tiene, textuales de Cornejo. Bueno, vamos a cambiar de tema, lo vamos a hacer trabajar a Claudio Mardones porque a ver si preparó todo como corresponde. Claro, porque hasta ahora dice, profesor, se pasa la hora, ya está. Y ya está, ahora, no es así. Los proyectos en relación a los cambios de las PASO, sí o no. Así es. 8 proyectos. Sí, señor. 8 proyectos que anteceden a los últimos 2 que ingresaron la semana pasada. Los últimos 2, uno fue presentado por el diputado por Tucumán, Pablo Yedlin, que precisamente lo que plantea es... perfecto, así que estos son los últimos 2. Vamos a arrancar por los primeros que ingresaron el año pasado. Como decíamos recién y cuando estuvimos hablando con el diputado Facundo Suárez Lastra, hay una regla no escrita que plantea de que los cambios electorales no se deben impulsar en el Congreso en un año electoral. Sin embargo, en los últimos 2 años nos hemos encontrado con que tanto del oficialismo como de la oposición han surgido distintas reformas. Uno de ellos fue promovido por la diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, diputada por la Ciudad de Buenos Aires, que planteó uno de los temas de las grandes discusiones adentro del PRO y Juntos por el Cambio, que es cómo cambiar el sistema. La propuesta de ella es precisamente que pasen a ser no obligatorias,
y con lista única, pero mantener las PASO. Dentro del PRO, el documento, el texto que más ha planteado las posiciones contrarias tiene que ver con, es de autoría de Pablo Tonelli, que plantea directamente la derogación y la vuelta a las internas partidarias, a diferencia de sus colegas que sostienen de que es por razones económicas y ahora sanitarias, sostiene de que en este caso hay que derogarlas porque son totalmente inconstitucionales. Un poquito antes, a la presentación de Tonelli, que recordemos que es un proyecto que no ha perdido estado parlamentario, Facundo Suárez Lastra también planteó la eliminación de las primarias y que las elecciones fueran realizadas dentro de cada partido. Esos tres proyectos que nosotros estamos comentando son también contemporáneos a otra iniciativa que impulsaron también tres importantes diputados del radicalismo, el diputado Gustavo Mena, el diputado Luis Petri y la diputada Claudio Najul, que se habían sumado a la supresión de las primarias, especialmente con un punto de coincidencia con Ocaña, suprimir las primarias en los lugares donde no hubiera competencia de forma tal de no embestir por completo contra el Instituto de las Primarias. Esos son, digamos, parte de los proyectos que atraviesan a la oposición, digamos, y que en aquel momento atravesaban al oficialismo. A eso podemos sumarle otros que también han surgido de la bancada del PRO, como es el caso del proyecto que presentó a principios de este año la diputada Silvia Los Penato. Los Penato también lo que plantea en su proyecto es mantener las PASO, pero quitar la obligatoriedad. Seguimos con otro caso que atraviesa el Frente de Todos, que es una propuesta de la diputada por San Juan, Graciela Caselles. Graciela Caselles transita su cuarto mandato, no es una figura secundaria en San Juan porque responde al gobernador Sergio Uñac. Y ella lo que planteaba precisamente es también la no obligatoriedad, la simultaneidad y, en el caso en donde no haya competencia, que quede convalidada la lista que se presentó. A ese caso seguimos acercándonos, nos encontramos también con otra propuesta de la diputada Alma Zapac del Movimiento Popular Neuquino, que también se sumó a la supresión de las primarias, perdón, no a la supresión, sino a la eliminación total de las primarias, y con ese debate llegamos a estos últimos tres. El que también presentó el diputado José Luis Ramón del Partido Fuerza Protectora de Mendoza y titular del Interbloque de Unidad Federal y Equidad para el Desarrollo, también lo que planteó es eso, buscar la suspensión solamente por un año, a partir del año que viene, de las primarias. A ellos se suman los dos proyectos que habíamos mencionado al principio. La propuesta del diputado por Tucumán, Pablo Yedlin, que también es acompañado por distintos diputados del Chaco, de Tucumán, de Salta, y en representación al grupo de gobernadores que comenzaron con el operativo Clamor Antipaso, que plantean que por razones económicas y sanitarias las primarias no sean aplicadas el año próximo. Y la última pieza la aporta la diputada Carla Carrizo del radicalismo, que sale al cruce de todas esas iniciativas, incluso algunas promovidas por sus correligionarios, en donde plantea todo lo contrario y trata de buscar un punto de acuerdo y una negociación. Y el acercamiento, ¿no?, entre las primarias. Exactamente, tres puntos que aportan una serie de piezas. Distancia. Exacto, y que nos dan un poco... Ahora, ¿sería para aplicar en estas de medio término o más bien para las ejecutivas? No, inmediatamente el año que viene, porque ese proyecto porque uno la ve más práctica, ese acercamiento en las ejecutivas. Y plantea tres cosas ese proyecto de ley. Lo primero, prohibir que haya cambios en la ley de las PASO, es decir, prohibir que haya supresiones de primarias, eso en primer lugar. En segundo lugar, sacarlas de agosto y pasarlas a septiembre. Ahí está. Y en tercer lugar, sumarse a otro debate que también atraviesa oficialismo y oposición, que es utilizar lo que hablábamos recién al comienzo del programa, la boleta única de papel. Eso es una especie de una luz que cruza parte del bloque del radicalismo, pero también un apelativo a una parte del Frente de Todos. ¿Vos la dejaste para el final porque es el proyecto final? Porque es el último que ingresó. Ah, por eso. Es el último que ingresó. No porque es el que sintetiza el resto. No, exactamente. Y todo eso en un momento temporal muy importante, porque nosotros estamos transitando los últimos 15 días de la extensión del periodo de sesiones ordinarias. ¿Sí? A partir del 3 de enero comienza el periodo de extraordinarias. Es decir, que queda muy poco tiempo para que estos proyectos puedan tener un trámite que les permita poder transformarse en ley, pero además
todo depende de que el Poder Ejecutivo incluya o no en el temario de extraordinarias algunos de estos proyectos. Tiene un altísimo valor político, porque de un lado o del otro, si el Ejecutivo introdujera alguno de estas iniciativas, estaría planteándose abiertamente a favor o en contra de las primarias. Hay que recordar que, como hemos dicho también en el comienzo del programa, las autoridades electorales del Poder Ejecutivo Nacional se han encargado de ratificar que hasta ahora sigue el cronograma vigente previsto por la Ley 25.571. Lo cierto es que también ha sido la propia Casa Rosada la que le dio un guiño al operativo que encabezan distintos gobernadores, en su mayoría peronistas, encabezados por el gobernador de Tucumán, Juan Mansur, precisamente para suspenderlas. Estamos en días de definiciones. En todo esto, Claudio, ¿cuánto hay de oportunismo? Bueno. Es decir, oportunismo, porque no es mala palabra. Es decir, bueno, a ver, me conviene, no me conviene, hay provincias que le conviene más que a otras. Los oficialismos son los gobernadores. ¿no? Exacto. Claro. El tema de los oficialismos. ¿Estos proyectos contemplan eso? Estos proyectos lo que muestran es la cantidad de intereses en pugna que hay. Ahí está. Eso en primer lugar. El comportamiento de los oficialismos provinciales. Y por otra parte, el tema que ya pasó en 2019 y en 2018, que parte de estos debates electorales empiezan a sintetizarse sobre la finalización del año. Y en este caso, como no había pasado con tanta fuerza en los años anteriores, nos encontramos con 10 proyectos en danza, ninguno de ellos ha perdido estado parlamentario, en un momento en donde vuelve a pesar como nunca la regla no escrita de avanzar en cambios electorales en el año electoral. Y a partir de eso interpela cuáles van a ser las negociaciones entre oficialismo Claudio, y oposición. ¿aparece ahora el tema o ya se viene discutiendo? Viene discutiéndose subterráneamente. A pesar de todo lo que se ha vivido. Y viene discutiéndose subterráneamente desde antes del inicio de la cuarentena. Porque especialmente en Juntos por el Cambio, cuando comienza este año y empieza el periodo de sesiones ordinarias, consideraban casi como una fatalidad que un sector del oficialismo intentara cambiar el régimen para las PASO. Ha sido un tema de discusión dentro del radicalismo, del macrismo, de la coalición cívica. Algunos lo han elaborado como una hipótesis, otros lo consideraban como una fatalidad. Es cierto que eso tiene alguna carnadura a partir de determinada información, ¿no? Por lo que veíamos en estos días, incluso dentro de los mismos espacios hay posiciones encontradas. Exactamente, totalmente. ¿No? Y sobre todo, sí, en el oficialismo se da por el volumen electoral que tiene la provincia de Buenos Aires. Claro. Por más que vos digas, tengo 10 gobernadores del interior del país, del Frente de Todos, pidiendo esto, vos tenés un 38% del electorado en la provincia de Buenos Aires. O sea que la opinión de una provincia, del Frente de Todos en una provincia, es muy fuerte. Claro. Por la descompensación electoral, poblacional y demográfica que hay en la Argentina. Sí, sí. Claro, hacen hincapié en el oficialismo porque la oposición es quien quiere entrar, utilizar Totalmente. Y ninguno de estos proyectos menciona la cantidad de provincias que tienen regímenes propios para realizar las PASO cuando se realizan las primarias a nivel nacional. Las primarias es una encuesta y cara. ¿Tienen razón? Yo entiendo dos cuestiones. Primero, que poder definir los mecanismos del régimen democrático argentino solamente por una cuestión de costos, entiendo que desnaturaliza el debate. Eso en primer lugar. En segundo lugar, teniendo en cuenta la cantidad de recomendaciones y planteos que ha hecho la Cámara Nacional Electoral para reducir costos, las evaluaciones que ha hecho el Poder Ejecutivo Nacional de todo pelaje con respecto al régimen electoral que se puede llegar a utilizar, las experiencias que han surgido en el interior del país. Las últimas elecciones en la ciudad cordobesa de Río Cuarto fueron con boleta única de papel y eso implicó una reducción muy importante de costos en ese proceso. Son datos que nos llevan a pensar que posiblemente el tema del costo de las primarias puede sonar más a un argumento con poco peso, pero sí con mucho rating, que a un elemento que permita avanzar una reforma con más profundidad. Profesor Fredes, ¿qué hacemos? ¿Lo aprobamos o no? Sí, sí, yo creo que estuvo muy bueno el informe. Le hicimos preguntas difíciles, sí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con todo gusto. También, a ver, no saber, pero exceso también nos puede llegar a traer. Eso le puede, Así que no sé si vamos a probar en este momento. No hay ningún problema, repecho el próximo programa. Yo digo una pregunta para el final y lo dejamos grabado. ¿Qué dice Mardones? ¿Hay paso o no hay paso? Hago periodismo, no pronósticos. Ahí está. Creo que sí que hay. No lo puedo dejar pasar de esta manera. Creo que sí. No, exactamente. Creo que hay paso. Ahí está. No. Gracias, gracias. A ustedes, gracias. Qué gran actor, Gracias, gracias. Chao, que lo pasen muy bien. Chao.